nos muestra una sociedad violenta, apresurada y llena de conflictos. Sin embargo, siempre hay una oportunidad para lograr el cambio. Bienvenido a Actualidad 506 por Radio Fides 93.1 FM y San José TV. Actualidad 506, sumando historias para el cambio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos todos a este programa de Actualidad 506. Hoy estamos día lunes 12 de octubre del año 2020. Otrora esta fecha se celebraba como, se conoció por muchos nombres. Primero se conoció como el Día de la Raza. Cuando yo estaba en la escuela hace bastantes años, se conocía como el Día de la Raza. Yo sé que muchas de las generaciones así de los años 70 y digamos entre 70 y 90 todavía conocieron este día 12 de octubre como esa celebración. Posteriormente se llamó el Día de las Culturas y ahora ya pues es un día que sí, digamos está ahí dentro de las conmemoraciones patrias, pero ya no es día feriado ni nada por el estilo. Este día ha sido una jornada muy convulsa. Este servidor, ustedes saben, yo trabajo para multimedios también, para Telediario en Canal 8, y nos ha tocado darle cobertura a la jornada de manifestación en las afueras de la Casa Presidencial durante todo este lunes. De hecho, de ahí venimos, exactamente cuando nos vinimos del sector, se dio ese lamentable incidente con gases lacrimógenos que las autoridades policiales se vieron en la obligación de tirar para dispersar a los manifestantes. Qué difícil es hoy en día hacer un periodismo que uno considera objetivo. Lo que pasa es que si uno hace un periodismo que llama objetivo, entonces uno tiene que decir las cosas tal cual suceden, los hechos tal cual suceden. Y entonces cuando usted dice los hechos tal cual suceden, generalmente no se queda bien con todas las partes, ¿verdad? Si usted dice que los manifestantes se pusieron agresivos y esto y lo otro, ya la gente se le viene encima y dice, este es un periodista vendido y está con el gobierno y es esto y es lo otro y es aquí y allá. Si usted dice que la policía actuó de una manera exagerada, con exceso de fuerza, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas, entonces ya las autoridades dicen, es un anarquista, está en contra de las autoridades. En fin, es muy complicado en este momento ejercer el periodismo en nuestro país. Yo respeto las opiniones de todos. Yo sé que hay gente que dice que la prensa está vendida y demás, y que algunos medios de comunicación están vendidos. Yo, pues, lamentablemente yo no puedo confirmar o descartar nada de eso porque no tengo las pruebas, pero evidentemente lo que hay que hacer es respetar los criterios de los demás y no ponerse a discutir. Esta tarde, para analizar todas estas circunstancias que han estado pasando, 12 días de manifestaciones, e incluso que algunas han caído en temas de bastante choque entre manifestantes y autoridades. De hecho, hoy resultaron 2 policías heridos en esta manifestación. Hemos invitado a el experto en seguridad, analista criminal, en fin, tiene una serie de atestados, don Álvaro Ramos, a quien ustedes también lo han visto en varios medios de comunicación, siempre con opiniones muy objetivas y muy certeras. Así que de una vez le voy a dar las buenas tardes a don Álvaro para que nos haga primero que todo una valoración de cómo ha sentido él el trabajo de las autoridades en medio de las manifestaciones, y poco a poco vamos a ir tratando de algunos elementos en esta conversación de esta tarde. Muy buenas tardes, don Álvaro, verdad, muy agradecidos por su presencia aquí en Actualidad 506. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por permitirme compartir con ustedes. Por supuesto que todos los costarricenses estamos con una aprehensión de que las circunstancias internas del país, las circunstancias relacionadas con este movimiento, pues han estado marcadas por un signo, tanto de uno como de otro lado, en el que ha habido fricción, ha habido encontronazos. Tenemos que dar gracias a Dios que todavía, por dicha, bendito sea, no hemos tenido ningún fallecimiento que lamentar. Así es que todavía estamos a tiempo, cuando no se ha perdido una vida, sino lo que se ha perdido es la buena relación, se ha perdido la homogeneización de opiniones. Todavía estamos a tiempo para corregir en ambos lados, y también el resto del país, poner su granito o granote de arena para llegar a buen puerto, llegar a una buena conclusión social. Evidentemente el país ya ha tenido experiencias similares, cercanas en el tiempo. En el pasado las tuvimos también en la época de los Tinoco, que el país se dividió profundamente y hubo una revuelta muy grande de maestros y de estudiantes. Por eso el Paseo de los Estudiantes se llama Paseo de los Estudiantes, porque ayudaron a derrocar la dictadura de los Tinoco. Hemos tenido en el pasado
esas experiencias fuertes. Como usted bien lo dijo al principio, en las décadas en que la inmensa mayoría de los costarricenses ya son adultos, incluso adultos jóvenes, tuvimos experiencias también como el combo del ICE, y recientemente tuvimos el TLC, muy fuerte, en el que se dividió profundamente el país. Hasta el día de hoy esa división sigue estando marcada ahí, desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de campos, de pensamiento, de construcción de país, están marcados ahí por todo el proceso del TLC y su referéndum final. Y luego tenemos movimientos menos importantes desde el punto de vista ideológico, más relacionados con protección de intereses, que fueron los que se dieron al final de la administración Solís. Tuvimos, por supuesto, problemas en materia de grandes huelgas, Asamblea Legislativa, y al principio de esta administración, un poquito avanzada, también tuvimos enfrentamientos. Son más relacionados con campo gremial, pero hoy me parece que es mucho menos campo gremial, mucho menos problemas sindicales versus gobierno, y tenemos temas de mayor bulto, como por ejemplo si se incrementan los impuestos determinados, a quién se le van a incrementar los impuestos, quiénes van a estar en la negociación final de una decisión tan importante, cuál es el juego que tiene la Asamblea Legislativa en esto, qué factor judicial va a determinar el resultado final de una negociación. Por ejemplo, la Sala Cuarta va a autorizar ya el resultado final y va a quedar como una ley y como un reglamento, lo que tenga que modificar si no sea declarado inconstitucional. Estos son temas muy complejos que veo que ahorita, como estamos, y que se está, digamos, proponiendo un proceso de negociación, tienen que ser un poquito más amplios, tenemos que incluir más gente. De lo contrario, continuaremos con un país dividido y sobre todo un país ya muy, muy cargado de violencia. Sí. Me preocupa muchísimo porque está afectando, venimos saliendo de una pandemia que nos ha destrozado la economía, que ha lanzado a 500,000 y pico personas al desempleo, que tenemos problemas serios con la principal industria, el turismo. Eso no hemos resuelto nada de eso, nada de eso está resuelto. Tenemos el hueco fiscal más grande de la historia, es decir, el gobierno va a estar en la peor posición de toda la historia del país, desde el punto de vista financiero como gobierno, y internacionalmente hemos perdido posiciones en todos los campos, ¿verdad? De país pacífico, en este momento no nos ven así, de país protegido por salud, no nos ven así, no estamos así, y por supuesto, las instituciones internacionales que nos observan y nos prestan plata, las calificadoras, Fondo Monetario, Banco Mundial, BID, están observando cómo nos comportamos como sociedad. Sí. Entonces, estamos jugando un montón de factores internos, políticos, sociales, económicos, de salud y sobre todo de tipo político. Así es, don Álvaro, yo sí quisiera pues aprovechar su conocimiento, sobre todo en materia de seguridad, porque es un tema que se ha estado discutiendo mucho, ¿verdad? Si ha habido abuso policial en algunas intervenciones, o si evidentemente, digamos, ha habido dos tipos de manifestantes: el manifestante que llega con ideas. Yo en lo personal, como le digo, yo he tenido la oportunidad de entrevistar a varios que son personas que discuten con ideas, que tienen un poco o bastante claro más bien el panorama y muy bien definidas sus ideas, y hay otro tipo de manifestante que pues lo sentimos un poco más agresivo. Yo aquí me la estoy jugando porque, como le digo, aquí en este país en este momento hablar de manifestantes, hablar de gobierno, es ya que le pongan a uno un sello en la frente. Yo sé que yo soy objetivo, lo tengo claro, y bueno, quisiera que la gente lo vea así, pero bueno, ahí si lamentablemente hay personas que creen que no soy objetivo, pues yo respetaré su criterio. Desde su punto de vista, don Álvaro, como experto en seguridad, ¿cuándo es el momento en que un oficial mayor, o llámese un coronel, comisionado, el puesto más alto que exista en la jerarquía policial, puede decirle a sus subordinados que deben utilizar los gases lacrimógenos para dispersar o contener una manifestación? ¿Hasta cuándo es que eso está permitido? Porque entendemos que también hay un asunto legal ahí. Sí, bueno, en primer lugar tenemos que definir
y claro que le voy a contestar esa pregunta con precisión. Tenemos que definir en los dos campos. Tenemos en el primer campo, tenemos lo que usted quería definir, ¿cuántos tipos de manifestantes hay? Yo diría que en Costa Rica en este momento podemos ver 3 tipos de manifestantes, no 2. El primero, el manifestante con todos los derechos ciudadanos, con toda la capacidad de ejercer su derecho de protesta, que creo son la mayoría. Hay un gran disgusto con los impuestos, hay un gran disgusto, particularmente lo había con los impuestos de la propiedad. Probablemente ese disgusto de esos manifestantes legítimos que han expresado, son una muy grande mayoría de los manifestantes, los que están en esa categoría, los que usted llama que discuten, que están en las redes, que tienen razón de su posición desde el punto de vista, desde su perspectiva socioeconómica, por ejemplo, y hasta política. Ese tipo de manifestantes se va todavía a enojar más y va a participar más cuando se observan cosas como estas recalificaciones de los valores de los vehículos y las recalificaciones de los valores. Eso va todavía a incrementar más las recalificaciones de los valores de los inmuebles. Es un tipo de manifestante absolutamente legítimo, que tiene todo el derecho a oponerse a eso y a buscar todos los actores políticos, legislativos, etcétera, y hasta judiciales, para hacer valer sus derechos. El último elemento de hacer valer sus derechos de ese tipo de manifestante completa y totalmente legítimo, y además muy costarricense, muy de los costarricenses en su historia, es las votaciones. En las votaciones tienen derecho a hacer la máxima protesta, que es votar en contra, por ejemplo, de un gobierno, votar en contra de un tipo de diputado que no les ha gustado, que no los ha cubierto, que no los ha protegido. Es un tipo de manifestante. Creo que esa es la inmensa mayoría de los manifestantes que tenemos hoy. Muchísimos de los que participan, que andan en camiones, etcétera. El siguiente manifestante es uno que es semiprofesional, ¿verdad? Que los hemos visto en todos los grandes actos de este tipo de fricción social, que son manifestantes casi semiprofesionales, porque cada vez que arrancas son los que dirigen movimientos, son los que hablan más fuertemente en los medios, tienen una agenda política propia, que es llegar al Congreso, mantenerse vigentes. Algunos de ellos ya son bastante avanzados de edad, en el sentido más estricto de la palabra. Uno esperaría que eran los jóvenes los que normalmente estaban acostumbrados en América Latina, que llevan la batuta en esto. Aquí no, aquí parece ser muchos de la tercera edad, todos pensionados, etcétera, los que parecen llevar la batuta. Es un detalle muy interesante. Ese tipo de manifestante tiene una agenda política propia, la recreación de un partido, la recreación de un movimiento que lo lleve a la asamblea, ocupar hasta por ego una posición en los medios por unos días, y lo han logrado. Es un tipo de manifestante que lo ha logrado. Ya hemos visto algunas de esas disquisiciones. Vimos a José Miguel Corrales salirse de esa posición, etcétera. Y el último, el que es más importante de todos en la discusión que usted quiere llevar de uso o no uso de la fuerza, es el manifestante delincuencial, y lo hay también en esta ocasión, el que le tira piedras sin importarle el resultado a los funcionarios públicos que son parte del pueblo, que son la policía de a pie, el que pone miguelitos para que la gente se accidente con los vehículos, el que ha atrapado a camioneros y los ha usado prácticamente en un secuestro de carretera para que hagan bloqueos que no quieren hacer, el que cobra peajes, los hemos visto en el norte del país, creo que en el sur también, el que bloquea ambulancias, el que bloquea a una persona, a una mujer embarazada en emergencia. Ese es un maleante, ese no es un manifestante, tiene cara de manifestante, pero en realidad es un delincuente. Hemos visto delincuentes con tobillera cobrando, ¿cómo se llama? Peajes, para dejar pasar a la gente. Entonces, este tipo de delincuente puede rápidamente también pasar a la violencia armada, y podemos tener ya algunos atisbos de estos delincuentes cuando están usando bombas molotov y cosas por el estilo. Entonces vemos que tenemos 3 tipos de manifestante al analizar. La policía, que es el siguiente grupo. Los policías siempre, en todas partes del mundo, si uno hace un análisis de los cuerpos de policía, en los ejércitos podría aplicar, pero en las policías uno lo observa más fácil, porque no siempre hay guerra, pero siempre hay fricción de algún tipo, hasta en los barrios, en las operaciones policiales normales contra pequeños narcotraficantes hay fricción, y contra grandes narcotraficantes, y contra las situaciones más normales del mundo hay fricción entre la policía
y los elementos delincuenciales y algunas veces en las comunidades. Entonces hay un tipo de policía profesional, entrenado, que cree en la democracia, que va a actuar siempre evitando a toda costa utilizar la fuerza, entre ellas obviamente utilizar los gases, que es un tema que está siendo central ahora, muy importante. Va a tratar de disuadir, va a tratar de negociar, va a tratar de ser previsorio y prevenir que no haya el máximo de violencia, permitiendo en el caso de Costa Rica y de la mayoría de las naciones democráticas que la gente se exprese, incluso que se pronuncie en contra del gobierno del que esa policía sirve. Es perfectamente lógico y aceptable. En todo cuerpo policial se tiene poquísimos elementos, pero que tienen un problema de sociopatía y tienen un problema de violencia inherente, y obviamente en los cuerpos de policía entran, en los militares más todavía, más ese problema. Ese es el tipo de persona que nos causa un problema, que aprovecha la situación y descarga todas sus ansiedades, todas sus angustias de tipo trabajo, etcétera, y lo hace mal, lo hace antidemocráticamente. Ese tipo de elemento existe. Creo que estamos teniendo un problema, por ejemplo, en lo que sucedió recientemente en Altamira, para poner un muy puntual caso, muy preciso, que en Altamira me parece que hubo ahí un problema de este tipo, en el cual seguro están investigando, estoy bastante seguro, las altas autoridades, como dice usted, los comisarios encargados de la operación y del comando policial. Me parece que ahí se revela. Me parece que tuvimos algún detallito también importante, gracias a Dios no hubo heridos, en este caso sí hubo una persona afectada directamente, una mujer, en algunos motorizados que en el área de Caldera, con algo contundente, me parece de metal, dañaron un parabrisas de un carro. Ustedes supongo que vio eso mismo, igual que yo, ¿verdad? Sí. Estamos viendo que entonces un pequeño grupo de elementos policiales siempre va a actuar arbitrariamente, va a actuar, si usted quiere llamarlo, en términos gorilescos, que en América Latina tenemos pésimas experiencias en esto. Definitivamente tenemos eso. Entonces tenemos una inmensa mayoría de manifestantes legítimos de un lado, que tienen todo el derecho a manifestarse, todo el derecho, con impuestos y cosas de esas, a no estar de acuerdo. Claro, la mayor manifestación sería bueno en febrero de 2022 que voten en contra todos los que se han visto afectados. Y así no hay mucho que hablar. Ese día a las 6 de la tarde el tema cambia radicalmente de visión y el tema se acabó. No vuelven a tener el problema y lo representan gente que se parezcan a ellos y tienen todo ese derecho en una democracia. En el caso de las policías se debe actuar efectivamente, definitivamente se tiene que sacar del juego aquellos que, una vez reducido un ciudadano o una ciudadana, como el caso que nos ocupa, jamás se puede ejercer violencia, porque la policía es para proteger, no es para atacar. El primero, que es una de las grandes diferencias entre policía y ejército. Los policías siempre están entrenados y toda su doctrina, su misión y su visión de actuar es para proteger a la población, toda la población, todas, sin excluir a nadie, incluyendo a los manifestantes, por supuesto, de antemano. Los ejércitos no, los ejércitos están hechos para accionar, para imponer a la fuerza, con la fuerza de las armas, las, digamos, posiciones políticas o las posiciones geopolíticas. Esa es una diferencia importante. En el uso de la fuerza, tienen que ser muy cuidadosos en estos casos, y la prueba de por qué y cómo se ha actuado en el pasado está en la ley. La ley casi que nos indica eso, cuando dice que los policías deben ir sin armas de fuego, salvo una autorización extremadamente especial del presidente de la República, comandante en jefe de la Fuerza Pública, con armas. Entonces todos han ido sin armas de fuego, estoy hablando. Entonces, al no estar autorizados a tener armas de fuego los policías en disturbios civiles, que es lo que tenemos aquí clarísimamente hasta la fecha, muy violentos algunos, pero es lo que tenemos. Si usted no los autoriza a utilizar el arma de reglamento, las armas largas y armas de varios tipos, escopetas, etcétera, no están autorizados a eso, entonces tienen que estar autorizados a utilizar armas o medios o tácticas no letales. Exactamente. La más obvia, cuando una revuelta, una insurgencia, o en este caso una manifestación, todavía no es ninguna de esas otras cosas, pero una manifestación
que está en el lugar más importante, en el asiento más importante después de la Asamblea Legislativa del poder político en Costa Rica, que es la Casa Presidencial, usted no puede dejar que los manifestantes se desborden y tomen la Casa Presidencial, porque la imagen y la estructura política del país sufriría muchísimo. No se puede. Para impedir eso, es lógico que antes de usar armas de fuego, que no están permitidas en estos casos, estamos claros en eso, me parece que estamos clarísimos, se tiene que utilizar armas no letales. ¿Cuáles son las armas no letales? La primerísima es la contención mediante escudos, mediante barreras, lo vemos ahí, barreras de tipo metálico, todo eso es absolutamente válido. Bastón policial y ese tipo de cosas. Sí, absolutamente. Controlar a la multitud que se va poniendo excitada y tiene un dinámica de fuerza contra el enfrentamiento primario, contra personas que están de uniforme, es válido. El segundo punto es la detención de ciertos cabecillas, causa un efecto inmediatamente directo sobre la masa que está siendo, digamos, mal controlada por esos cabecillas para que ejerza una presión de fuerza física. Evidentemente, capturar a 2, 3, llevárselos detenidos, sacarlos de la manifestación es un tema táctico que se aplica constantemente. Usted va descabezando el liderazgo, lo identifica con inteligencia policial, lo identifica en el campo y lo detiene, lo pasa a lo que se llama las perreras, que comúnmente lo llamamos. Ese es otro elemento que afloja bastante el nivel de ataque de la manifestación, el nivel de fuerza, y lo controla. El siguiente, cuando eso no opera, es los gases lacrimógenos, que tienden a dispersar la fuerza, tienen un efecto negativo en los vecindarios, como es el caso que nos ocupa de la Casa Presidencial, y los vecindarios, como fue el caso del puente de Río Cañas y adelante, en donde los vecindarios cercanos, abajo de los puentes, y en este caso de Zapote, sufren las consecuencias, y estamos en un campo de discusión que tiene envuelto a gran parte de la población cercana. No tengo duda que hay un problema político y un problema social, incluso con el alcalde, por ejemplo, de Cañas, para poner un ejemplo en este caso. Sí, señor, vea, tenemos que hacer aquí una pequeña pausa, es muy pequeña, son unos segundos nada más, para que nuestros auspiciadores nos lleven algunos mensajes de interés, y ya vengo también, don Álvaro, con otra consulta y a leerle algunos de los comentarios de nuestros estimables oyentes y radioescuchas y televidentes. Hacemos una pausa en Actualidad 506. Ya regresamos. Ferretería Luján. Somos el aliado perfecto para su construcción. Los mejores precios y calidad en materiales y la mejor asesoría para lo que necesita realizar. Ferretería Luján, ubicados en Barrio Luján, en San José, de la Universidad de las Ciencias y el Arte, 25 metros sur. Teléfono 2256-4828. También nos encuentra en Facebook como Ferretería Luján. Llegó Pimienticos, salsas picantes, una forma diferente de comer chile, jalapeño mango, habanero piña, ají maracuyá y nuestras salsas especiales de la casa, salsa roja y salsa verde. Pimienticos, para picar rico. En Nicoya, Guanacaste, se encuentra Materiales de Construcción Nosara, la mejor empresa comercializadora de productos ferreteros y agroveterinarios, ubicados detrás de Servicentro Nosara. Búsquenos en Facebook o llame a nuestros teléfonos 2656-0506, 2682-0660. Materiales de Construcción Nosara. El mundo cambió y con él la manera en que trabajamos y nos capacitamos. Blackwood Technical Institute te apoya de manera online y utilizando un método bilingüe a que aprendas o mejores tus conocimientos en el idioma inglés y el manejo y análisis de datos utilizando Microsoft Excel y Power BI. Visítanos en blackwoodtech.org. Sí, correcto, con doble O, es blackwoodtech.org. Regresamos con Actualidad 506, sumando historias para el cambio.
Esta tarde de lunes 12 de octubre estamos conversando con el experto en seguridad, analista criminal y demás atestados que tiene el señor Álvaro Ramos. Antes de hacerle una nueva consulta a don Álvaro, quien amablemente ha aceptado nuestra invitación, voy a leer rápidamente algunos de los comentarios. Dice don Neftalí Rojas Rivera: en esta conmemoración debemos enarbolar la actitud de nuestros bríbiris. Dice que defendieron con amor por su tierra. Ánimo, Costa Rica se defiende, y hoy con astucia y sensatez. Dice don Freddy Rodríguez Córdoba, dice: buenas tardes, Dios les bendiga. Hoy es un día triste, estoy muy preocupado por la situación de mi país. Es una acumulación de problemas nacionales de muchos años y agregando el estrés de estar confinado, la falta de empleo y dinero, en muchos casos, hace que la gente actúe de una forma no racional. Lo digo con mucho respeto. Excelente, muchas gracias, don Freddy. Doña Vicky Mora dice: con Carlos Alvarado no se podría llegar a ninguna conclusión, él no quiere dialogar, dice doña Vicky Mora. Don Neftalí nuevamente nos dice: buenas tardes, don Álvaro, la ruta que peligrosamente ha llevado estos desgobiernos, dice, de la policía rural y comunitaria que debemos tener en Costa Rica, hacia una policía con doctrina castrense que promueve el enfrentamiento. Urge la doctrina de seguridad nacional que nos lleve hacia la paz social y promoción de entornos seguros. Dice que es claro que el tico ya no es el Pacífico de ayer, dice, muy violento, dice don Neftalí. Después dice don Freddy, dice que dos gobiernos del PAC que desgraciadamente nos llevaron, no llenaron las expectativas y que nos ha llevado a toda esta situación. Dice doña Margarita González: ¿cómo puede, dice este viejo, me imagino que se refiere al presidente, decirle delincuente al pueblo y con los delincuentes dentro de la casa presidencial? Bueno, la gente con todo el dolor en el corazón se ahoga de rabia contra esta basura que llaman gobierno. Esos son comentarios de doña Margarita González. Y ¿qué tan infiltradas estarán las maras en Costa Rica? Es una consulta de Geisel Angulo. Pucha, así es que ya se nos llenó esto de consultas. Bueno, ya se nos llenó. Ahorita continuamos con más, don Álvaro, pero vemos que hay varios comentarios de diferente naturaleza. Las personas siempre interesadas en el tema y algunas consultas incluso, pues, ya hablando de maras, gente infiltrada y demás, que eso pues no deja siempre de llamar la atención. Don Álvaro, estamos en una circunstancia compleja. Hablábamos de que hay una cantidad importante de personas que en buena teoría se van a sentar en esa mesa de negociación a partir del 17 de octubre y que hay 25 plazas disponibles para representantes de la sociedad civil. Pero, bueno, además de que es mucho y es poco a la vez, ¿verdad? O sea, uno dice 25 plazas, llenar 25 plazas no debe ser fácil, pero también hay tantos sectores que uno se preguntaría quiénes se quedan por fuera, y los que se quedan por fuera seguirán manifestándose. En fin, qué compleja está la situación para poderse sentar a un diálogo nacional que además dicen que va a durar un mes. O sea, que esto se va a ir resolviendo hasta noviembre. ¿Qué circunstancia, verdad? O sea, no vamos a estar con bloqueos hasta noviembre. Don Álvaro, ¿usted cómo analiza eso? Etapas completamente diferentes, me parece a mí. Lo que planteó ayer el presidente de la República y el presidente de la Asamblea Legislativa es una etapa que se parece más a una discusión de la agenda legislativa y de la agenda que tenga que ver con las decisiones de tipo reglamentario del gobierno, con las decisiones de presentación de presupuestos o no presentación de presupuestos, con las decisiones de si se reduce un poco la planilla estatal para reducir gastos, y con las decisiones, por ejemplo, de pensiones de lujo, por ejemplo, para poner temas que han estado fuertes en la agenda. Y hay una agenda de negociación con los grupos que evidentemente tienen capacidad de manifestarse, que son los que hemos visto todos estos 15 días. Fuertísimo. Ha estado fuerte, ha estado la fuerza pública empeñada hasta en 80 diferentes posiciones en el país, incluyendo las dos fronteras. Entonces son dos cosas diferentes. Eso que se planteó ayer y que usted dice hay 25 puestos, es un tema a larga distancia que me parece que sí tiene que incluir parte de la gente que está molestísima. Claro, no es un asunto simplemente de incluir a la gente que me gusta o con la que me siento confortable. Exacto. Hoy lo que debemos buscar es una tregua, textualmente una tregua, porque estamos en una confrontación y una fricción abierta. La tregua la tenemos que buscar con la gente que está definitivamente
teniendo poder de convocatoria y en algunos casos liderando algunas de estas protestas. Tenemos que diferenciar en esa búsqueda de esa tregua el elemento legítimo, que son la inmensa mayoría de la gente, la inmensa mayoría, el elemento no tan legítimo y el elemento delincuencial, que deben ser la ínfima minoría, sí, pero son los más peligrosos, Entonces, negociar con los primeros dos elementos una tregua en la cual se les oiga y se les tome en consideración lo que evidentemente saben manifestar con fuerza y en algunos casos con pedradas, es importante. Uno no negocia con los amigos ni con los asociados, con esos tiene negocios, tiene programas, tiene compañías, tiene empatía, exactamente. Sí, tiene partidos políticos con los que usted está de acuerdo. Es con los que está profundamente en desacuerdo el que hay que llegar definitivamente a una negociación. Claro. Para dar una tregua, no es la negociación temática, es la negociación de tregua primero y permitir que actores bastante neutrales, voy a poner como ejemplo la Iglesia Católica, y estoy seguro que hay algunas otras denominaciones religiosas que son serias y que tienen interés en que el país esté bien, y podemos jugar con algunas organizaciones que no tienen un interés particular de transferencias gigantescas de dinero, de que de ahí salen todos los pensionados de lujo y cosas de esas. Tenemos que jugar con gente normal, común y corriente, con intereses directos en la comunidad. Voy a incluir en eso algunos actores políticos como los alcaldes. Uh-huh. Ya tuvimos inicialmente, digamos, los alcaldes son electos, por ejemplo, ¿verdad? Son electos popularmente, entonces uno debe incorporarlos en esta negociación, tienen contacto directo con las comunidades, es muy importante. Y la iglesia y las iglesias, la Iglesia Católica, que tiene 400 y pico de años de estar en Costa Rica, conoce al país a la perfección, es un elemento que puede ser perfectamente neutral, va a estar cómodo siendo un factor de arbitraje en esto, y las demás iglesias serias también. Tenemos otro tipo de gente que probablemente sea valiosa. Hay también experiencia en materia arbitral, ya, gente que sabe dirigir una discusión de esta rápida, parar conflictos. Debemos utilizar esa experiencia que está en el país. Hoy es mucho más importante hacer la tregua rápidamente antes de que tenga que hacerla la policía y los manifestantes a la fuerza, ¿sí? Por un desgaste terrible y que tengamos que lamentar más heridos. Ya tenemos más de 100 heridos en la policía, lo cual es inusual, completa y totalmente inusual en mi experiencia, tener esa cantidad de heridos y heridos serios. Uh-huh. Tenemos quemados y destrozados parte del parque vehicular de la policía, y estoy seguro de algunos otros trailers, etcétera. No podemos continuar esto, no se puede continuar, porque estamos afectando además al resto de Centroamérica con la parte del trasiego entre Panamá y Nicaragua. Estamos siendo nosotros el factor problemático. Hoy por hoy, por ejemplo, Costa Rica es el país que tiene más problema de este tipo de Centroamérica, lo cual es inaudito, porque somos el país que no tiene ejército, somos el país que ha tenido elecciones libres por muchísimas décadas, y somos el país que tuvo primero una revolución social y unas garantías sociales. Es decir, hay una cosa mala, y se debe a que sí, efectivamente, en este punto, algunos de los que criticaron lo que usted leyó, me parece que se querían ir por ahí, con los que yo concuerdo, que los dos gobiernos no han tomado en serio la agenda nacional. Los dos gobiernos del PAC, hay que decirlo con toda claridad, no veo por qué hay que callarse frente a esta crisis, no han sabido centrar la agenda nacional donde tiene que estar, que beneficie y proteja a las grandes mayorías, y con ello a las minorías también, inmediatamente son protegidas, en las cuales la agenda debe ser empleo, la agenda debe ser disminución en el gasto público, no se puede desperdiciar el dinero, la agenda debe ser posicionar al país la mejor forma posible en los márgenes económicos del país, demostrar que somos un país serio, formal, que paga sus deudas, que tiene capacidad de administrarse a sí mismo, que no nos tienen que venir a decir lo que tenemos que hacer desde el exterior. Esta es la agenda nacional verdadera, la seguridad. Vea usted que siempre el PAC nunca le ha dado ninguna importancia a la seguridad. Liberaban criminales, etcétera, es una de las características de ellos. Fíjese usted con qué facilidad pasamos de que la pandemia era
importantísima, el desempleo era importantísimo, y de repente todo lo que estamos hablando ahora es de seguridad. Sí, correcto. Todo lo que estamos hablando es materia de estabilidad, seguridad y gobernabilidad en razón de una situación interna de Costa Rica en materia de estamos en un nivel de inseguridad, por supuesto. Sí. Nótese cuán diferente, solo para decirlo, está El Salvador, que es un país pobre y mucho con problemas sociales infinitamente mayores que nosotros, está mucho más estable. La misma Nicaragua, que pasó por un periodo terrible hace año y medio, hace 2 años, terrible de convulsión, y lograron estabilizarlo. Y Panamá, pues, que tenía un problema de pandemia muy serio, también logró estabilizarse. Nosotros permanecemos en una gran inestabilidad que nos llevará a más confrontaciones. Entonces, sí, es un asunto de cómo convencemos al presidente, a sus asesores, a sus ministros y a la gente que los ha rodeado, que hay empresarios, etcétera, de que la agenda nacional es mucho más importante que la agenda que han tenido ellos, a la que le han dedicado un gran tiempo, y francamente es increíble, no ha resultado en un desastre completo, porque las grandes mayorías se sienten abandonadas, y más importante que abandonadas, se sienten no oídas, se sienten que han sido separadas. Y es que en la tradición costarricense, desde la época colonial, desde la época en que España era un imperio colonial aquí en este territorio de Centroamérica, y en particular en Costa Rica, podemos hablar, desde esa época, todos los ciudadanos, desde que éramos súbditos coloniales, fuimos ya republicanos libres en el 21, y todo este periodo de democracia, tenemos una característica muy importante, que si se viola, se reduce, tenemos problemas serios. Lo vimos en el TLC con toda claridad. El TLC nos dio el campanazo de esto con una claridad meridiana, y es que todo costarricense, por muy humilde que sea, hombre, mujer, incluso los jóvenes, tiene derecho al berreo y tiene derecho a negociar. Así es, así es. Ha sido así desde la época colonial, desde la factoría de tabaco, etcétera, que hubo rebeliones de mujeres, etcétera. Todo costarricense, por humilde que sea, y también los poderosos, tienen el derecho al berreo, que así lo llamamos popularmente, el derecho a no estar de acuerdo, y lo ha manifestado, y el derecho a negociar. Unos más grandotes, unos tienen galillo más grande, y lo hacen, y lo usan. Pero ahora creo que nosotros tenemos que entender que tenemos que negociar con todos los costarricenses. Es absolutamente esencial. Y solo aquellos que sean delincuenciales se les aplica la fuerza. Este tema, manejar esto correctamente, es todo un arte. No es un asuntito de sentarse y tomar la decisión ya. Es un arte de entender la política, la historia nacional, comprenderla bien. Creo que este es uno de los defectos del liderazgo del PACA y de los liderazgos de los aliados de ellos. No tienen comprensión de la historia nacional, no tienen comprensión de la ideología nacional. Creen que inventaron la ideología hace 6 años a la fecha. Y eso está en un profundo error, en un profundísimo error, porque, por ejemplo, la forma con que han tratado a los grupos religiosos es una cosa increíble. A la Iglesia Católica, a todo el mundo, como si no contaran, y esto es, vamos profundo hacia la historia, hacia atrás. Uno no inventa la historia hace 6 años. Las cosas, las leyes, la forma en que actuamos, la forma en que gobernamos, tiene profundas raíces de hace 300 o más años. Entonces, esto es lo que hay que enseñarle al grupo que está gobernando, que entienda esto, aconsejarlo, y que se ponga. Ellos tienen el poder legítimo porque fueron electos en una elección libre, tengo que decir la verdad. Y luego algunos medios, ya que usted mencionó medios, sí, algunos medios tienen que neutralizarse un poco más y oír a todas partes. En este punto sí estoy de acuerdo. Creo que algunos medios se han equivocado, se han puesto muy del lado del gobierno, incluso se han visto afectados en todos los sentidos. Su imagen se ha visto afectada, y supongo que sus aspectos económicos también. Tenemos que rebalancear el país, y una forma de rebalancearlo rápidamente es pactando una tregua inmediata con la gente, porque el uso policial es limitado, y la policía de Costa Rica no es un ejército. Son ciudadanos civiles, son servidores civiles que se pueden cansar, y el país puede caer en un caos inimaginable, que es lo peor que nos puede pasar como sociedad. Correcto, sí, don Álvaro, yo sí quisiera
ahondar un poco más, bueno, ya nos quedan pocos minutos, pero ahondar un poco más en el tema de los manifestantes delincuenciales, porque sí, aquí hay comentarios incluso de mi buena colega Viviana Rodríguez y otros amigos pues ellos dicen, yo no veo delincuentes en las manifestaciones, veo un pueblo triste, con hambre, molesto. Yo quisiera, don Álvaro, nada más decirles desde mi experiencia, digamos, de lo que yo he podido ver y sobre todo conversar también con algunas personas que he entrevistado, tanto manifestantes como autoridades, porque uno tiene que entrevistar a las dos partes. Como usted bien lo dice, la gran mayoría de personas, efectivamente, y como lo dice Viviana Rodríguez, es un pueblo cansado, es un pueblo con pandemia, sin empleo, con hambre, con necesidad y que no ve ninguna salida. La gran mayoría es esa, ¿verdad? Bueno, es cierto, hay otro tipo de manifestante que muy bien lo apuntó usted, el manifestante que podríamos llamarle de alguna manera que tal vez sea medio oportunista, ¿verdad? Que quiere tener algún logro particular desde el punto de vista político y está aprovechando esta circunstancia, que es un grupo evidentemente más reducido, y el delincuencial que es muy reducido, pero es que le voy a decir, sí existe, don Álvaro, o sea, cuando a usted le dicen que en algunos sectores de zona norte y de zona sur, un grupo de pandillas paraba los vehículos de la fuerza pública y de ¿cómo se llama?, del tránsito y las ambulancias y los revisaba, o sea, vea usted la gravedad, que los vehículos de las autoridades tenían que parar para ser revisados por estas personas que estaban en los bloqueos e incluso también a los traileros les cobraban, no solo los detenían ahí, les cobraban peaje, o sea, cobraban dinero para poder dejarlos pasar. Eso es un acto delincuencial, y aunque sean pocos, tal vez es que los compañeros que estuvieron en cierres, en Atenas, por ejemplo, en Palmares, en ese tipo de lugares, que fueron muy llenos de ideología y con muy poca violencia, ellos tal vez no comprenden esta situación, pero para quienes han estado en esos bloqueos violentos fuera del área metropolitana, donde hay personas que de verdad revisaban los vehículos de la policía y cobraban peaje, eso no se puede permitir. Y dichosamente, don Álvaro, efectivamente, ese es un grupo muy, pero muy pequeño al que evidentemente hay que controlar. Bueno, si tenemos 100 y un poco de policías heridos, evidentemente alguien utilizó, digamos, formas contundentes y violentas, y eso no es una manifestación pacífica, hasta donde yo puedo observarlo con mi experiencia. Y el haber herido a un policía con piedras y hoy, por ejemplo, con algunos elementos mucho más grandes y pesados que una piedra, y más dañinos, más peligrosos, eso, lanzarle eso a un ser humano que además es parte del pueblo, eso es un acto delincuencial y es un acto en algún momento hasta homicida, claro, o casi homicida. Es decir, no puedo pasarlo por alto, y no por los sentimientos de alguien que se sienta muy atraído por el movimiento, y lo entiendo perfectamente por las ideas del movimiento que está ahorita en vigencia. No voy a, yo por lo menos en mi análisis de tipo de seguridad, si alguien le revienta una piedra grande como las que he visto, esas de Río Redondas, y hoy no he visto los elementos contundentes que le lanzaron a los policías, pero vi que había una declaración fuerte en ese sentido, el que haga eso es un delincuente, y es un potencial criminal, y es un potencial asesino, y mínimo es un potencial de causar heridas graves a un ser humano que en realidad no está contra él. En la realidad, los policías, que yo sepa, no están contra el pueblo, porque provienen del mismo pueblo. Entonces hay que diferenciar entre el que está protestando correctamente, inunda las calles, tiene megáfonos, tiene vans ahí que va declarando sus posiciones y va apoyando una posición. Ese está perfectamente legítimo, y yo mismo veo bien que en la democracia costarricense, pero el que agarra una piedra del río y se la revienta a una mujer policía encima, como las he visto heridas en varias partes de su cuerpo, lo han enseñado en sitios policiales, me ha constatado eso es un acto criminal, y punto, y merece estar en la cárcel el que haga eso, y merece ser procesado, porque es una persona muy peligrosa. Uh-huh. Sí, correcto. Igual quiero decir que si un policía hace cosas como las que vi en Altamira contra una mujer que ya está debidamente reducida, para mí eso es un acto que está dentro del concepto criminal también. Correcto. Igualito. Sí, a ese punto quería llegar para que evidentemente tengamos el equilibrio correspondiente. Hoy estuve conversando con el señor Daniel Calderón, el director de la Fuerza Pública. Digamos que no lo entrevisté formalmente, pero estuvimos conversando tras cámaras, y él me dijo, no, definitivamente haber cacheteado
a esa muchacha que estaba en el piso es un abuso. Es un abuso y ese oficial esa oficial, porque bueno, eso sí, él sí me aclaró, los que redujeron a la impotencia a esa mujer eran 2 mujeres, o sea, dice que no había hombres ahí, o sea, podía haber policías alrededor, hombres, pero las que actuaron en contra de la señorita fueron 2 mujeres. Y dice que sí, que ya estaba reducida la impotencia, que haberla cacheteado es un absoluto acto, o sea, que era innecesario y que eso es un abuso. Y que por ese abuso esta oficial tendrá que ser evidentemente procesada. Ahí se tomará la decisión si le cuesta el puesto, o si la suspenden, en fin, lo que haya que decidir. Pero en la misma policía son claros en que eso no debió haberse hecho, porque ya, como usted lo dice, ya estaba reducida la impotencia esta manifestante. Y de igual forma, pues hay que investigar a fondo qué fue lo que pasó en Cañas. Esa es una gran nebulosa de qué fue lo que pasó en Cañas, porque de ahí tanto el alcalde como algunos vecinos dicen que no estaban haciendo nada y que los oficiales llegaron tirando gases lacrimógenos. Como le digo, es una posición que efectivamente habrá que tener las pruebas contundentes tanto de un lado como del otro para poder demostrar que eso sea así. O igual si la policía tiene pruebas de que sí les habían tirado piedras antes o que sí les habían causado algún perjuicio, que por esa fue la forma por la que actuaron. Pero bueno, ese será un caso que habrá que investigar. Tenemos ahora es que todo el mundo tiene teléfonos capaces. Sí, correcto. Y hasta muy capaces, lo que hubiera sido hace 10 años, una cámara súper profesional de periodista. Cada ciudadano que tenga un teléfono medianamente inteligente, de los que hay ahora, ni hablemos de los mejores, tiene la capacidad de enseñar pruebas muy, muy precisas. Correcto. Con horarios, con términos, con posiciones, con sonido de lo que ha sucedido. Eso nos va a ayudar mucho a dilucidar exactamente todo lo que usted ha dicho en ambos casos. Sí. Y donde veamos un ciudadano que levanta una piedra contra un policía, ese es un delincuente. Cuando veamos un policía que le pega, o una policía a una ciudadana que está indefensa, ese, en mi criterio, es un delincuente. Los dos son delincuentes y no hay manera de calificarlos de otra forma. Es un abusador, sí. Don Álvaro, lamentablemente se nos fue el tiempo. Ha sido, de verdad, muy enriquecedor conversar con usted. Con usted no puede ser un programa hasta de 2 horas y en realidad siempre es enriquecedor por su conocimiento. Nosotros vamos a concluir aquí su participación, porque bueno, tenemos que hacer un corte más y tenemos que hacer unas cuantas invitaciones también a nuestros radioescuchas y televidentes. Así que de verdad, don Álvaro, un mensaje final de 1 minuto, muy agradecido, de verdad, por su participación. No, con mucho gusto, muy preocupado estoy, me quedo como costarricense, como padre, como abuelo, como esposo, como ciudadano. Quedo preocupadísimo de cómo nos hemos dividido los costarricenses en temas que efectivamente los podemos solucionar en mesas sencillas, sin mucho alaraca, a donde pongamos en el centro al costarricense y a la costarricense media, no al especial, y le dediquemos un tiempito a sus necesidades, a sus angustias, a su futuro, y entonces tengamos paz entre nosotros primero y luego tengamos, digamos, la perspectiva de futuro, pensando que es el futuro, que este es el único barco que tenemos los costarricenses, estamos todos metidos, es pequeñita, es fácil de manejar, lo hemos sabido hacer en el pasado, no nos hemos metido en guerras, no nos hemos metido en verdaderos conflictos, nunca. Claro que podemos nosotros, por supuesto, negociar todo lo que está en el tapete. Y si no nos conviene hacer una negociación con algún órgano internacional que nos esté provocando esto, pues no la hacemos y nos atenemos a las consecuencias que eso significa. Pero claro que lo más valioso que hemos tenido ha sido la paz, el no tener un ejército, el haber sido artífices de muchas décadas de elecciones libres, de todo tipo, de alcaldes, de presidentes, de diputados, el haber tenido siempre gobiernos legítimos que terminan sus periodos y entregan en paz al siguiente gobernante. Eso hace de un país diferente. Estamos en la región más violenta del mundo, que es América Latina, y nosotros hemos sabido no empaparnos de esa violencia. Me da mucha pena, mucha tristeza que hoy Costa Rica es el país hoy con mayores problemas de encontronazo social en Centroamérica. Eso indica que estamos realmente en un problema de gobernabilidad, pero que lo podemos solucionar, claro que sí. Y lo siguiente es que esto no es un problema policial. Correcto. No lo podemos reducir a un problema de encontronazo. La policía no es la responsable de esto por nada del mundo. Es un problema de los políticos. Así es, los políticos son los que nos hicieron llegar a esto. Jamás es la policía. Es un grave error considerar a la policía responsable de lo que ha sucedido. No lo es del todo.
Perfecto, don Álvaro, le agradecemos muchísimo, de verdad que sí. Vamos a hacer aquí una última pausa para ya venir con el cierre de Actualidad 506 de este 12 de octubre. Hacemos una pausa en Actualidad 506. Ya regresamos. Ferretería Luján. Somos el aliado perfecto para su construcción. Los mejores precios y calidad en materiales y la mejor asesoría para lo que necesita realizar. Ferretería Luján, ubicados en Barrio Luján en San José de la Universidad de las Ciencias y el Arte, 25 metros sur. Teléfono 2256-4828. También nos encuentra en Facebook como Ferretería Luján. Llegó Pimienticos, salsas picantes, una forma diferente de comer chile, jalapeño mango, habanero piña, ají maracuyá y nuestras salsas especiales de la casa, salsa roja y salsa verde. Pimienticos, para picar rico. El mundo cambió y con él la manera en que trabajamos y nos capacitamos. Blackwood Technical Institute te apoya de manera online y utilizando un método bilingüe a que aprendas o mejores tus conocimientos en el idioma inglés y el manejo y análisis de datos utilizando Microsoft Excel y Power BI. Visítanos en blackwoodtech.org. Sí, correcto, con doble O, es blackwoodtech.org. Regresamos con Actualidad 506, sumando historias para el cambio. Muy bien, en el cierre ya de este programa del 12 de octubre, el lunes 12 de octubre, agradecerle muchísimo, lamentablemente el tiempo nos vence, no podremos leer completos, pero bueno, le agradecemos a nuestro buen amigo Álvaro Lanzoni, quien hizo un comentario ahí con respecto a las personas que hacen bloqueos, a nuestro buen amigo Alberto Jiménez, dice también que un factor a sumar es la reacción del pueblo civil, que se suma contra el Ejecutivo, reflejado en la policía. Voy a leer dos comentarios de doña Luz Marina Soto Hernández. Bueno, hay uno que dice, el gobierno también cobra peaje, dice, habiéndose pagado la carrera, y esos no son corruptos. Yo realmente no entiendo muy bien el comentario, pero bueno, yo lo leo por respeto a nuestra estimable amiga. Y después dice otro, doña Luz Marina también, dice, hay policías delincuentes también, o es que no lo saben. Bueno, doña Luz Marina, si usted tiene información y denuncias formales sobre policías delincuentes, la invitamos a que ponga ante los tribunales de este país las denuncias. Yo he visto cómo se han procesado policías cuando se ha demostrado que cometen algún acto delincuencial, ¿verdad? Me parece que en Costa Rica tenemos todo el derecho de hacer ese tipo de denuncias. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, de verdad que sí, le reiteramos las gracias a don Álvaro Ramos, el experto en seguridad que nos acompañó este 12 de octubre. Recuerde que de hoy en 8 tenemos una nueva cita aquí en Actualidad 506. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para que pueda repasar esta y otras entrevistas, y también síganos en Facebook como Actualidad 506. Nos vemos y escuchamos la próxima semana. Esto fue Actualidad 506. Información útil para lograr el cambio. Nos vemos y escuchamos cada lunes a las 4 de la tarde por Radio Fides 93.1 FM y San José TV.